gracias por la invitación. Voy a aclarar un pequeño punto en cuanto al colega anterior, habló de hecho punible, pero aquí yo veo personas que, los de la escuela militar, que lo veo muy niños y puede ser que no sepan que es un hecho punible. Un hecho punible es toda aquella conducta que el legislador considera que al ser realizada por el ciudadano, en este caso que nos ocupa por el adolescente, acarrea una pena. Por eso es que el calificativo de punible, porque esa conducta, la consecuencia jurídica sería una pena, de la cual está tipificada en el Código Penal o en las leyes penales que tenemos en nuestra legislación. El colega también nos habló de la flagrancia. La flagrancia, como él utiliza un término muy coloquial, que es al que agarran con las manos en la masa. Después de la flagrancia, que el colega no... ¿Por qué voy a hacer alusión un poquito de la flagrancia a la preliminar? Para que entiendan mi parte, que es la sanción. Después de la flagrancia, el colega habló de una acusación. Después de una acusación se celebra una audiencia preliminar, que es el punto que le corresponde al colega que por cuestiones de transporte no ha podido llegar. Pero para que nos entendamos un poco, en esa audiencia preliminar existe el adolescente o admite los hechos o se va a un juicio oral y privado. Ojo, muy distinto con los mayores o los adultos, porque los juicios de los adultos sí son orales y públicos los juicios, mientras que los adolescentes son orales y privados. En esa audiencia preliminar, suponiendo que el adolescente admita los hechos, ahí se le impone una sanción, o en el juicio sea condenado, ahí se le pone una sanción. ¿Por qué se llama sanciones? Y dirán, es contraproducente porque nos habló de hecho punible, porque nos impone una pena. A los adolescentes se llama sanción. ¿Por qué? Porque esta ley orgánica de protección del niño y niña adolescente tiene carácter meramente educativo. Es orientar al adolescente para que cuando ya sea un adulto no cometa estos hechos punibles y reinsertar a ese adolescente a corregir esos errores para que sea un ciudadano de bien cuando sea adulto. Ahora sí vamos a hablar de las sanciones. Amable. En las sanciones tenemos varios tipos. Tenemos orientación verbal educativa, que está establecido en el 623. Imposición de reglas de conducta, servicio a la comunidad, libertad asistida, semilibertad y privación de libertad. O sea, como podemos ver, son 6 tipos de sanciones que se le puede imponer a un adolescente, mientras que en los adultos automáticamente es una pena que debe cumplir en un centro penitenciario o un internado judicial, según sea el caso. Adelante. La finalidad y principio, dice, las medidas señaladas en este artículo tienen una finalidad primordial educativa y según el caso, con la participación de la familia, escuela, con el apoyo del equipo multidisciplinario. Por eso es que le mencioné, esto es meramente educativo. No es que vamos que un adolescente comete un error o un hecho punible, lo metemos en un centro penitenciario, que sería en caso de un adulto, aquí es una entidad, y lo olvidamos, que cumpla su condena. No, aquí es distinto, porque aquí hay diversos tipos de sanciones. Continúo. Pautas para determinar esa aplicación. Para determinar las medidas aplicables se debe tener en cuenta A, la comprobación del acto delictivo y la existencia del daño causado. Así como el colega anterior nos habló de que si no hay delito, no hay pena. O sea, no podemos sancionar a un adolescente si no está tipificado en la ley esa conducta como delito. Entonces, el artículo es muy claro, dice la comprobación del acto delictivo y la existencia del daño causado, que exista un daño por el cual el adolescente sea sancionado, no castigarlo por castigar. La comprobación de que él o la adolescente ha participado en un hecho punible. Por eso les hablé de una audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, el juez debe determinar si hay suficientes elementos de convicción para determinar si ese adolescente es autor o partícipe de ese hecho punible, el cual se le pretende imputar de parte del Ministerio Público. C, la naturaleza, gravedad y violencia en los hechos. D, el grado de responsabilidad del adolescente. ¿Por qué no habla del grado de responsabilidad? Hay ciertos delitos que, por lo menos el delito de homicidio, tenemos varios calificativos. ¿En qué sentido? El delito de homicidio como autor material, autor intelectual, facilitador, cómplice no necesario. Entonces, aquí, por eso no dice el grado de responsabilidad del adolescente. Porque el hecho de que no, que lo mató fue él, pero resulta que usted fue que le prestó el arma
para que cometiera ese hecho punible, o lo mató y usted lo apoyó para que ese sujeto se trasladara a ese lugar y se fuera y no enfrentara a las autoridades. La proporcionalidad y idoneidad de la medida. F, la edad del adolescente y su capacidad para cumplir la medida. Más adelante explico con respecto a eso. G, los esfuerzos de los adolescentes para reparar el daño. H, los resultados de los informes clínicos y psicosociales. El parágrafo primero nos dice: el tribunal podrá aplicar las medidas en forma simultánea, sucesiva y alternativa, sin exceder el plazo fijado en la sentencia para su cumplimiento. Asimismo, las medidas podrán suspenderse, revocarse o sustituirse durante el lapso de ejecución. El colega también nos habló, por lo menos el delito de homicidio simple, la pena es de 12 a 18 años. Después tenemos el homicidio calificado por motivos fútiles y nobles, que es otro punto a tratar. Mientras que en la adolescente la pena más grave a imponer sería de 10 años. La Constitución nos habla en los adultos, la pena más alta a imponer sería de 30 años. Es otra gran diferencia que hay entre adolescentes y personas adultas. Aquí vamos a explicar uno por uno de los tipos de sanciones que les mencioné en principio. Orientación verbal educativa. Consiste en la exposición por parte del juez o jueza de control o de juicio clara y precisa de la ilicitud del hecho cometido, dirigida a internalizar y concientizar su conducta a los efectos de comprender su responsabilidad y el daño social causado. Se dejará constancia en acta dándose por cumplida esa sanción. Ese es como cuando la mamá de ustedes o el papá los agarra, digo de ustedes porque estamos hablando de adolescentes, la mamá los agarra y uno dice coloquialmente: me echó un regaño que duró como 2 horas. Así pasa en esas audiencias preliminares o el tribunal de juicio. ¿Por qué? Porque dependiendo el delito, si estamos hablando por lo menos de unas lesiones, fácilmente se le puede encuadrar ese tipo de sanción, que se sobreentiende que usted, con un buen llamado de atención, como hablamos en materia laboral, una amonestación verbal, usted puede ser que se encarrile, pero ojo, cuando hablamos de delito, menos grave. El artículo 624 de la LOGNA nos dice: imposición de reglas de conducta. Consiste en la determinación de obligaciones o prohibiciones impuestas por el juez o jueza para regular el modo de vida del adolescente, así como para promover y asegurar su formación. Las órdenes o prohibiciones tendrán una duración máxima de 2 años y el cumplimiento deberá iniciarse a más tardar 1 mes después de impuesta. ¿Por qué el legislador nos habla de imposición de reglas de conducta? Porque muchos adolescentes no le hacen caso a sus padres. Por lo menos les gusta llegar a las 11 de la noche, les gusta ingerir bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, se van para las fiestas y no le importa la hora que van a llegar, no toman en consideración los amigos o amistades que puedan llegar a tener, y el padre o la mamá le habla y para ellos, coloquialmente hablando, no, ¿para qué? Yo no le voy a prestar atención a esa vieja, coloquialmente hablando, porque así se ve en la vida. Entonces, ¿qué hace el juez? Ojo, usted no le pone o no le presta atención a sus padres, entonces ahora me tiene que prestar atención a mí, porque se la pongo fácil. O está privado de la libertad y no va a tener la libertad, valga la redundancia, de lo que usted está acostumbrado a hacer, y le prohíbo que usted por tarde tiene que estar hasta las 9 de la noche en su casa. No puede acudir a fiestas, no puede portar armas blancas, armas de fuego, no puede ingerir bebidas alcohólicas, no puede reunirse en ciertos grupos. Y no es que el adolescente va a decir: no, pues, si no le presto atención a mi mamá, ¿por qué le voy a prestar atención a una vieja? Me disculpan porque yo soy muy coloquial. Y porque así es que se presenta en la vida. Le voy a prestar atención a una vieja que ni siquiera conozco. Pero resulta que si usted no presta atención a estas reglas de conducta, automáticamente el tribunal, como lo manifesté anteriormente, revoca esa medida y lo pone a cumplir una sanción, pero en cuanto a privación de la libertad. El C25 nos habla de servicio a la comunidad. Consiste en tareas de interés general que el adolescente deberá realizar en forma gratuita por un periodo que no exceda de 6 meses, durante una jornada máxima de 8 horas semanales, preferentemente los días sábados, domingo y feriados, o en días hábiles, pero sin perjudicar la asistencia a la institución educativa o jornada normal de trabajo. Las tareas que se refiere a este artículo deberán ser asignadas según las actitudes del adolescente en servicios asistenciales, en actividades que vayan en servicio de la comunidad
en programas comunitarios públicos y desarrollados por los consejos comunales y otras organizaciones sociales que no impliquen riesgo o peligro para el adolescente ni menoscabo de su integridad. ¿Qué quiere decir eso? Que el tribunal también le puede imponer a ustedes realizar a lo que nosotros los colegas o los abogados le llamamos trabajos comunitarios, o sea, trabajar en la comunidad, que si limpiar una plaza, ir a un centro de asistencia médica a prestar colaboración, así sea en cuanto al aseo. Ah, no, él no está acostumbrado porque no le hace caso a la mamá de por lo menos lavar el plato donde come. Ah, bueno, ahora usted va a un centro asistencial o a una plaza y me limpia esa plaza. ¿Sí? Seguimos con la libertad asistida. Es la concepción de la libertad que da el juez o jueza competente al adolescente con la condición obligatoria de incorporarse a un programa socioeducativo que le brinde la supervisión, el acompañamiento y orientación de un equipo multidisciplinario o una persona capacitada en el área de educación psicopedagógica, psicológica, psiquiátrica y jurídica, debidamente registrada ante el Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de la localidad, donde se pretende desarrollar los mismos, tal como lo prevé esta ley. Su duración máxima será de 2 años. Aquí en el municipio de Bolívar, no sé, pero en el municipio de Barinas, ahí donde comúnmente uno le llama el Parque La Carolina, ahí está el equipo multidisciplinario. Normalmente cuando un adolescente comete un delito por primera vez, casi siempre los jueces le colocan 2 condiciones: libertad asistida y las reglas de conducta. ¿Recuerda cuando le hablé de las reglas de conducta? Que no estaba más después de las 9 de la noche en la casa, no juntarse con ciertos grupos, no ingerir bebidas alcohólicas. Normalmente le colocan eso, y fíjense en el tiempo, máximo de 6 meses a 2 años. Eso depende el tiempo o la pena que le pudiera haber impuesto, o la sanción, perdón, que le pudo haber impuesto el tribunal de control del juicio según sea el caso. Cuando hablamos de tribunal de control, es que fue en la audiencia preliminar que él se comprometió a cumplir con esas condiciones. Cuando hablamos de juez de juicio, lógico, en juicio oral y privado. Continúe. Semilibertad consiste en la incorporación obligatoria del adolescente a una entidad o atención durante el tiempo libre que disponga del transcurso de la semana. La duración de esta medida no podrá exceder de 1 año. Se considera tiempo libre aquel durante el cual el adolescente no deberá asistir a un centro educativo o cumplir su horario de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted está estudiando, cuando usted salga de clase, podría ir a su casa, se cambia y se tendría que ir a la entidad donde usted tenga que pagar esa sanción, o cumplir esa sanción. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una semilibertad. El tribunal te permite que usted vaya a estudiar, si es que estudia, o a trabajar, pero una vez salga, sea de la escuela, del liceo o de la institución educativa o de su lugar de trabajo, automáticamente ese adolescente tendría que ir a pernoctar en esa entidad donde se encuentre. Y por último, que la más grave, es la privación de libertad, que aquí hay muchos adolescentes que se le da una oportunidad, se le da una libertad asistida y una regla de conducta, incumplen esa. Ahí el juez dice, ya que no es por las buenas, vamos a hacerlo por las malas, y hay una privación de libertad. Ahí sí es donde empiezan a llorar y prometen hasta lo que no van a cumplir, pero cuando no es por las buenas, bueno, lo hacemos por las malas. Consiste en la restricción del derecho fundamental de la libertad del adolescente en edad comprendida entre 14 años y menos de 18 años de edad, en un establecimiento público o entidad de atención, el cual solo podrá salir por orden judicial o una vez cumplida la sanción impuesta. Repito, dice, consiste en restricción del derecho fundamental de la libertad. Algunos doctrinarios nos hablan de la jerarquización de los derechos humanos, aunque hay algunos que dicen que los derechos humanos no se pueden jerarquizar, pero aquí vamos a jerarquizarlo en este caso. ¿Por qué? Porque el primer derecho humano tenemos, desde el punto de vista jerarquizado, tenemos el derecho a la vida. El segundo es el derecho a la libertad. Entonces aquí se le está restringiendo el derecho humano. ¿Pero por qué? Porque usted cometió un hecho punible. Primero el tribunal trató de mediar y llevarle a usted las cosas por las buenas, imponiéndole otro tipo de sanción. Pero hay ciertos delitos donde ya no hay más remedio que colocarle la imposición de una privación de libertad. Me dice, derecho fundamental de la libertad del adolescente en edad comprendida entre 14 años y menos de 18 años de edad.
¿Por qué? Porque si un adolescente después de 14 años es punible, creo que ya quedó claro en cuanto a que es punible. No es que no, yo puedo hacer esto, yo me puedo hurtar esto, me puedo robar esto, o puedo hasta partir los vidrios de un carro porque yo sé que a mí no me hace nada. Ojo, tengamos en cuenta la edad. Si tienes después de 14 años, y ayuden con la reforma de esta ley, pero antes primero arrancamos con 12, después con 13, hoy estamos a 14. No es que el año que viene lo vamos a hacer con 15, sino que el legislador ha sido un poco flexible, pero creo que lleguemos hasta 14. Entonces que quedemos claros, no crea que porque cometamos un hecho punible y somos, a lo que vulgarmente hablando se dice, menores de edad, que es un término despectivo, no puedo ser sancionado. Si mi mamá y mi papá no me hacen nada, menos un tribunal me va a hacer algo. Ojo, que quede claro, un tribunal sí te puede imponer ciertas sanciones, incluyendo la privación de libertad. En cuanto a ejecución de las medidas, me dice, la ejecución de las medidas tiene por objeto lograr el pleno desarrollo de las capacidades del adolescente y la adecuada convivencia con su familia y con su entorno social. El artículo 630 que ahí se corrió, dice, derecho en la ejecución de medidas. Durante la ejecución de la medida, el adolescente tiene los siguientes derechos y perjuicios de los demás que puedan favorecer. ¿Qué quiere decir eso? Que un adolescente, por muy culpable o responsable, no vamos a hablar de culpabilidad, vamos a hablar de responsabilidad, por muy responsable que sea en la comisión de un hecho punible, tiene ciertos derechos, y esos derechos, así él esté, por decir, en cuanto a las sanciones, que es la última, la privación de libertad, así él esté cumpliendo una sanción de privación de libertad, se le deben respetar ciertos derechos. Entre ellos tenemos, primero, ser mantenido preferentemente en su medio familiar, si éste reúne las condiciones requeridas para su desarrollo. Segundo, a un trato digno y humanitario. Tercero, a recibir información sobre el programa en el cual están insertos, sobre las etapas previstas para el cumplimiento de la medida, así como sobre sus derechos en relación a las personas o funcionarios que lo tuvieran bajo su responsabilidad. D, a recibir los servicios de salud sociales y educativos adecuados a su edad y necesidades, y aquellos que sean proporcionados por personas con la formación profesional idónea. E, a comunicarse reservadamente con su defensor o defensora, con el fiscal del Ministerio Público o juez o jueza. Ojo, esta en la práctica es muy difícil, porque en la entidad muy poco le dan acceso tanto a la defensa como al Ministerio Público. Por allá, una vez a la semana, creo, o cada 15 días, es que le dan acceso al familiar para que lo visite, para que ustedes vean la magnitud del daño que se le puede, o la restricción que ustedes pueden tener en caso que cometan un hecho punible. Disculpe que me dirija más que todo a ellos, pero es que ellos son los que yo veo que pueden infringir esta ley. No es que no sea importante para ustedes, porque ustedes también deben tener hijos, tienen familia, pero para que quede claro que no crean, porque yo soy menor de edad, como ustedes normalmente dicen, no me pasa nada. Miren todo lo que les puede pasar. F, a presentar peticiones ante cualquier autoridad y que se le garantice la respuesta, y especialmente a promover incidencia ante el juez o jueza de ejecución. Adelante. G, a comunicarse libremente con sus padres, madres, representantes o responsables, salvo prohibición expresa del juez o jueza. Es que no es que todos los días, que cuando me haga falta mi mamá, mamá, voy a llamar por teléfono, voy a decirle a la jurídica, no, que llame mi mamá que me venga a visitar porque la extraño. No, eso no es así. Es cuando se permita la visita a los familiares. H, a que su familia sea informada sobre los derechos que a ella le correspondan respecto a la situación y los derechos del adolescente. El artículo 631 es más específico en cuanto a las personas privadas de libertad, los adolescentes privados de libertad. Me dice, además de los consagrados en el artículo anterior, el o la adolescente privado o privada de libertad tiene los siguientes derechos: permanecer privado o privada en la misma localidad o en la más próxima del domicilio de sus padres, madres, representantes o responsables. Ojo, aquí sí soy claro, no es porque si mi mamá vive en Barinita, no, a mí me tienen que privar la libertad en Barinita, porque me dice la localidad. Pues la que nos queda más cerca, en caso de los hombres, es en Barina por la calle de Bolívar, y en caso de las mujeres, por lo que le llaman el barrio del Molino. No crean que porque yo vivo en Barinita, no, lo más lejos que me pueden mandar es para la Cuchinilla, no.
la única entidad que tenemos, la de hombres, como les dije, en la calle Bolívar, y la de mujeres por el barrio de Molino. B, que el lugar de atención satisfaga las exigencias de higiene, seguridad y salubridad, que cuente con el acceso a los servicios públicos esenciales y sea adecuado para lograr su formación integral. En la práctica, que dice que el lugar de atención satisfaga las exigencias de higiene, seguridad y salubridad, si las cumple, porque si se cumple. Ojo, pero que quede claro, eso de salubridad, higiene y seguridad, bueno, en cuanto a seguridad sí es unos funcionarios especializados, pero en cuanto a la higiene, eso le corresponde a ustedes. Muchas veces los paran a las 5 de la mañana a limpiar, mientras que cuando estoy con mamá, me paro a las 10 de la mañana y pregunto, ¿por qué no está el desayuno hecho? Cuando usted no llevó ni siquiera una harina. ¿Verdad que sí? ¿Somos o no somos groseros? Entonces no crea que allá nosotros vamos de vacaciones. Allá nos van a imponer unas reglas de conducta. C, ser examinado por un médico o médica inmediatamente después de su ingreso a la entidad de atención con el objeto de comprobar anteriores violaciones a su integridad personal y verificar cualquier estado físico o mental que requiera el tratamiento. Eso sí se cumple a cabalidad. Nomás llega, ustedes son evaluados tanto por un médico como por un psicólogo para ver en qué condiciones llegan ustedes. D, que se le mantenga en cualquier caso separado o separada de personas adultas condenadas por la legislación penal. Más adelante voy a explicar ese punto. E, participar en la elaboración del plan individual de ejecución de la medida. Recibir información sobre el régimen interno de la institución, especialmente sobre las medidas disciplinarias que puedan serles aplicadas y sobre los procedimientos para imponerlas y ejecutarlas. Numeral, por decirlo así, literal, perdón, ese es uno que ustedes se lo tienen que aprender, pero de una vez. Creo que tiene que tener 20, 30 minutos y ya ustedes se lo tienen que aprender. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo incumplen, no tanto los profesores o las personas que están pendientes de su seguridad, sino los otros adolescentes, porque es a lo que comúnmente le llaman códigos, que son conductas que usted tiene que respetar dentro de esa entidad, que si usted las incumple, puede ser que se la pasen en la primera oportunidad porque usted va llegando, pero si al otro día, o si ya le dijeron que no haga esto y usted lo hizo, porque usted en su casa estaba acostumbrado a hacer lo que mejor le parecía, allá no. Y si usted incumple, ojo, puede ser que el profesor no lo vea, o el que esté encargado de su seguridad, pero si lo ve otro adolescente, va a tener, y eso acarrea consecuencias. Ojo, y esas consecuencias no están dentro del marco jurídico. Yo sé por qué se los digo. G, impugnar las medidas disciplinarias adoptadas en casos concretos por las autoridades de institución. H, no ser trasladado o trasladada arbitrariamente de la institución donde cumple la medida. El traslado solo podrá realizarse por una orden escrita o una orden juez o jueza. Eso sí se cumple a cabalidad. Y no ser en ningún caso incomunicado, incomunicada ni sometido o sometida a castigos corporales. No es que los quiera asustar, pero ojo con eso. La ley dice una cosa y es muy bonita, pero si usted se porta mal, allá sí le van a dar. J, podrán decir que eso es muy duro, pero me gusta ser realista. Y más al grupo de adolescentes, porque algunos creen y consideran que esto es un juego. Porque como dice el legislador, que es un sistema educativo, sí, pero te vamos a educar por las buenas o por las malas. J, no ser sometido o sometida a régimen de aislamiento, salvo cuando sea estrictamente necesario para evitar actos de violencia contra sí mismo o contra terceros. Bueno, no sé si han escuchado, hay algunos, ¿cómo diría? Como pabellón, que le llaman el tigrito. ¿Han escuchado eso, verdad? ¿Por qué será? Porque lo aíslan. O sea, por un bien suyo o porque eres tan mala conducta que sale mejor aislarte para no tener tanto problema. K, ser informado o informada sobre los modos de comunicación con el mundo exterior. Mantener correspondencia con sus familiares, amigos, amigas del régimen de convivencia por lo menos semanalmente. Ojo, si se porta bien, sí va a tener esa información. Si se porta mal, yo creo que no va a salir ni de la mamá. L, tener acceso a la información de los medios de comunicación. M, mantener la posición de sus objetos personales y poner del local seguro para guardarlo, recibiendo comprobantes de aquellos que hayan sido depositados en poder de la institución. N, realizar trabajos remunerados que complementen la educación que les sea impartida. O,
Realizar actividades recreativas y recibir asistencia religiosa si así lo desea. Eso sí se cumple. P. Derecho a la salud sexual y reproductiva para los adolescentes mayores de 14 años. Para el cumplimiento del literal P, el Ministerio Público, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de servicios penitenciarios dictará los lineamientos o directrices. ¿Qué quiere decir esto? No crean que porque son adolescentes vamos a tener visitas conyugales. No, esos son unas normas y directrices que dicta el Ministerio del Poder Popular en materia de servicio penitenciario. No es porque, no es un derecho que yo tengo, no. Si usted no se portó bien y no se lo ganó, a usted no va a tener derecho o acceso a este derecho. Así como todo, cuando nosotros tenemos derecho, también tenemos deberes, ¿sí? O sea, nos gusta pedir o que nos den, pero también debemos cumplir algunos deberes. Entre ellos tenemos los deberes de los adolescentes con medida de privación de libertad. A. Cumplir con la sanción establecida en la sentencia. No es porque si yo me porté sumamente bien y me condenaron a un año físico de estar allá en la entidad, no, pues a los 6, 7, 8 meses yo me puedo ir. No, tiene que cumplir la cabalidad. Por eso es que el colega anterior nos habló de un tribunal de ejecución, porque el tribunal de ejecución se va a encargar de que se cumpla esa sanción que a usted le impusieron. B. Cumplir con su asistencia y participación activa en o en los programas a los cuales fue referida o referido por el órgano jurisdiccional. No es porque si yo no quiero ir, yo no voy. No, porque yo soy privado. Igual al cumplir un año me tengo que ir de aquí. No, si usted no cumple con esos programas, no crea que va a salir. C. Conocer, respetar y aclarar las normas establecidas en la entidad de atención, así como los espacios en los cuales se ejecutan las medidas no privativas de libertad. D. Conocer y acatar el reglamento de la entidad de atención. Como les dije, es algo que ustedes tienen que aprender nomás entrando a la entidad, porque si no cumple, eso acarrea unas consecuencias. Y E. Cumplir con lo establecido en su plan individual para la ejecución de la sanción. El 634 nos habla de las entidades de atención. Dice, la medida de privación se ejecutará en entidades de atención del sistema penal de responsabilidad de los adolescentes, distintas a las destinadas al cumplimiento de medidas de protección y diferenciadas según el sexo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es como somos adolescentes, hombres y mujeres, no, van a estar separados. Los hombres por un lado, que ya les dije dónde quedaba en Barinas, y las mujeres por otro. No es que todos como cometimos un mismo delito y cuando cometimos el hecho punible, andamos todos en grupo y habían hombres y mujeres, todos vamos para el mismo lugar. No, las mujeres para un lado y los hombres para otro. El Ministerio Público con competencia en materia de servicios penitenciarios para la atención de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal debe prever en su presupuesto anual el suministro de recursos para la construcción, refracción y acondicionamiento de la entidad de atención. Esto ya sería desde el punto de vista del Estado. Cuando hago alusión al Estado, es al país como tal, para que me entiendan. Asimismo, dispondrá la creación de instituciones exclusivas para los jóvenes adultos y adultas que cumplan 18 años durante la ejecución de la sanción, los cuales contarán con el equipo multidisciplinario idóneo debidamente capacitado para un abordaje oportuno y eficaz que contribuyan a lograr la finalidad de la sanción. Muchas personas se preguntan eso, ¿qué pasa si comete un hecho punible siendo adolescente y estando privado o cumpliendo esa sanción, cumplo la mayoría de edad? Sabemos cuándo somos mayores de edad después de los 18, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Me quedo en esa entidad o me mandan por un internado? Aquí en Barinas es un internado judicial que comúnmente la gente le llama el INJUMA, que es Internado Judicial Barinas. Pero tenemos centro penitenciario, en Venezuela tenemos centro penitenciario y tenemos Internado Judicial Barinas. Entonces, la pregunta sería esa, ¿qué pasa si cometo el hecho punible siendo adolescente, pero cumplo la mayoría cumpliendo esa sanción? ¿Qué pasaría? ¿Me quedo en esa entidad o me mandan para el Internado Judicial Barinas aquí, hablando del Estado? Ahorita hago referencia a esa pregunta. El 635 me dice, en la entidad de atención que no se admitan adolescentes sin orden previa y escrita de la autoridad competente y se ubicarán por separado los o las adolescentes a que se encuentren en atención provisional o definitiva. El responsable de la entidad de atención que injustificadamente no dé cumplimiento a la orden de ingreso del juez o jueza responderá civil, administrativa y penalmente sin menoscabo de lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que para que una persona o un adolescente entre en una entidad debe existir una orden judicial de un juez o jueza. No porque usted le cayó mal a la del Consejo Comunal, no, mándemelo para la entidad por lo menos una semana. Eso no es así.
Debe ser por una orden judicial. Cuando hablemos de orden judicial, es de la orden de un juez. Continúa. Funcionamiento de la entidad. Aquí vamos a hablarte del 631 más que todo porque lo otro ya le compete al Estado. Dice, internamiento del adolescente que cumpla 18 años, excepcionalmente, por automotivado. Ojo, excepcionalmente. Toda regla tiene una excepción. ¿Qué quiere decir? Que la regla es, cuando usted cumpla 18 años, automáticamente, ¿para dónde vamos? ¿O para dónde van? Para el internado judicial. Pero existe una excepción que me dice lo siguiente. Excepcionalmente, por automotivado, el juez o jueza podrá autorizar la permanencia de los jóvenes adultos y las jóvenes adultas en la entidad de atención para los y las adolescentes hasta los 21 años de edad, tomando en cuenta las recomendaciones del equipo multidisciplinario del establecimiento, así como el tipo de infracción cometida y las circunstancias de hecho y del autor o autora. En caso de acordarse, los jóvenes adultos y las jóvenes adultas permanecerán en el centro debidamente separado de los y de las adolescentes. ¿Qué quiere decir esto? Que sí se puede hacer una sección, que esas personas que cumplan 18 años pueden quedarse en la entidad, pero primero no se van a quedar con los adolescentes menores de 18 años, ¿sí? Porque ahí que se le denomina jóvenes adultos. Y segundo, es hasta los 21 años. No es que no, si me condenaron a 5 años y apenas llevo 3, hasta que no cumpla la pena no me puedo ir de aquí. Y hay otro punto, dependiendo de las recomendaciones del equipo multidisciplinario. Eso es muy importante. Entonces, que nos quede claro, si existe la excepción de que si cumplo la mayoría, no me manden a un centro penitenciario o a un internado judicial. Pero vamos a tomar en consideración eso, dependiendo de las recomendaciones que me diga el equipo multidisciplinario. Y segundo, hasta los 21 años. También que voy a ser separado, los jóvenes adultos van a ser separados de los adolescentes. Ah, pero lo estoy haciendo bien mal, que se me está yendo la gente. ¿Verdad que sí? No, yo sé. Ajá, vamos a hablar del egreso. Cuando el adolescente esté próximo a egresar de la entidad de atención, deberá ser preparado con el equipo multidisciplinario con la colaboración de sus madres, padres, representantes, responsables o familiares, si fuese posible, y la comunidad. En todo caso, tendrá derecho a recibir, cuando egrese, los documentos personales necesarios para su incorporación progresiva a la ciudadanía. O sea, siempre el equipo o el papel del equipo multidisciplinario es muy importante en cuanto a la materia de los adolescentes cumpliendo pena privativa de libertad. El artículo 643 me habla de ejecución de medidas no privativas de libertad. Las medidas señaladas en el literal B, C y D del artículo 620 ameritan seguimiento especializado y que se cumpla mediante la inclusión del adolescente en programas socioeducativos desarrollados por entes públicos o privados, consejos comunales y otras formas de organización social debidamente registradas ante el Consejo Municipal de Derechos Niños y Niñas del Adolescente de la localidad donde se pretende desarrollar los mismos, tal cual lo prevé esta ley. Asimismo se remitirán a programas de rehabilitación para los y las adolescentes consumidores de alcohol u otras drogas. El seguimiento de estas medidas debe ser encomendado preferiblemente a educadores, educadoras, trabajadores sociales y trabajadoras sociales. En todo caso, a personas con conocimiento, experiencia y vocación con orientación del adolescente. ¿Recuerda cuando les hablé de semilibertad, de libertad asistida y reglas de conducta? Bueno, cuando hablemos de esos tres tipos de sanciones, también el mismo 643 me dice que puedo ser remitido o incorporado a unos programas educativos ¿para qué? Para reinsertar a ese adolescente a la sociedad y que no vuelva a cometer el hecho que ya había cometido. Ahora sí puede. 644, ejecución de la semilibertad. Esta medida se cumplirá en centros especializados públicos, diferentes a las instituciones destinadas a los cumplimientos de las medidas de privación de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Ahí no va a ser, cuando hablemos de semilibertad, no va a ser en una entidad donde estén los hombres o mujeres cumpliendo una pena privativa de libertad. Va a ser otro centro que el Estado va a destinar para que la persona pernote o el adolescente pernote en sus tiempos libres, que lo manifesté anteriormente, cuando salga de la escuela o cuando salga de su trabajo. De no disponerse de centro especializado, la medida se ejecutará en las entidades de atención, pero siempre en lugar separado de los destinados a los y a las adolescentes sancionados o sancionadas con privación de libertad. En ambos casos,
él o la adolescente debe ser incorporado o incorporada a un programa de atención, prevención e inclusión social específicos para este tipo de medidas. Estas medidas solo se ejecutarán en establecimientos públicos especializados. Y el 645 nos habla del cumplimiento. Cumplida la medida impuesta o operada la prescripción, el juez o jueza de ejecución deberá de oficio a solicitud del ente público, consejo comunal u otra organización social que ejecuta la medida, decretar de inmediato la cesación de las mismas y en su caso la libertad plena. O sea, si usted ya cumplió su regla de conducta, una semilibertad o una privación de libertad, automáticamente debería el tribunal de oficio. ¿A qué hace alusión cuando decimos de oficio? Que el tribunal por su propia voluntad debe decir hay una libertad plena para este adolescente. ¿Me doy por entendido? No respondan todos a la vez. Aquí tengo un pensamiento de Gandhi que me parece muy importante con respecto a la materia que hoy nos ocupa. Dice, es incorrecto e inmoral tratar de escapar de las consecuencias de los actos propios. ¿Por qué? Porque incluso ya los adultos, cuando cometemos algún hecho, decimos, no, pero es que yo lo hice y siempre nos excusamos. No, yo lo hice por tal cosa. O yo robé porque resulta que tenía un familiar enfermo. Ah, pero se paraba a las 11 de la mañana y no buscaba trabajo. Entonces, aquí se las dejo, como dice coloquialmente. Muchas gracias por su atención. No le moleste nada más.